Vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que es el consultorio o el área donde vamos a revisar un paciente de derma. Aquí en este caso vamos a ver que es sumamente importante que cuidemos la temperatura, la iluminación sobre todo y la comodidad del paciente. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues la piel la tenemos rodeándonos en toda la extensión de nuestro cuerpo. Acuérdense que los anexos forman parte de la piel como las uñas y el cabello. Entonces, necesitamos primero que nada que el paciente se sienta cómodo dependiendo de la región que vamos a explorar. Es decir, si yo tengo que explorar alguna lesión que se encuentre quizás a nivel del tórax, si por ejemplo es una mujer, pues no está padre que tengamos, digamos, la mesa de exploración directo, digamos, hacia la puerta, que no haya ni un biombo, que no haya nada, porque sabemos que alguien puede entrar al área de consulta, ¿verdad? Alguna enfermera, algún asistente o alguien que simplemente se equivoca y pues eso genera incomodidad y no permite que el paciente te deje explorarlo correctamente. La iluminación es bien importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la tonalidad que tengamos de luz, pues puede enmascarar algunas lesiones en la piel. Lo ideal es que tengamos una luz blanca o una luz completamente natural. Si tenemos la posibilidad de tener acceso, digamos, a una zona donde hay un tragaluz o donde hay luz natural, debemos dejar que ésta fluya y siempre cuidando la privacidad del paciente. En cuanto a la temperatura, bueno, se recomienda que ustedes saben que los consultorios siempre están fríos, ¿verdad? Siempre los tenemos fríos, pero en cuanto a dermatología, se trata de mantener una temperatura media, ni muy frío ni muy caliente, porque eso puede generar que el paciente, a lo mejor, si está muy caliente, empiece a formar algo de eritema por el mismo calor, o al contrario, si está muy frío, que comience a tener piloerección y entonces pues también no nos permita revisar de forma adecuada. ¿Qué es lo más importante que tenemos que ver en derma? Como les decía, la topografía y la morfología, es decir, dónde se encuentra la lesión y cómo se ve esa lesión, qué forma tiene, si estamos revisando, por ejemplo, lo que son anexos, como lo que es el cuero cabelludo, las uñas, pues tenemos que escribir cada una de las lesiones que estamos observando en cantidad, en número y la ubicación exacta. Vamos a ver que ya con la exploración física, generalmente nosotros llegamos a un diagnóstico presuntivo, ya podemos más o menos pensar qué tipo de problema tiene este paciente, pero sin embargo tenemos que hacer un interrogatorio que sea orientado a lo que yo estoy pensando que el paciente tiene de acuerdo a lo que yo ya vi. Porque aquí vamos a iniciar generalmente con la exploración física y no con el interrogatorio? Generalmente por lo que les decía, que la piel está a la vista. Entonces muchas veces el paciente llega contigo y desde que te dice, vengo porque traigo tal cosa, le empiezas a preguntar y mientras ya lo estás viendo, ya estás revisando, ya te estás acercando, porque derma así es. Ya una vez que tú tienes estas áreas terminadas, lo que tú vas a hacer es complementar con algún estudio. Dependiendo qué es lo que tiene el paciente, es donde tú vas a tomar la decisión si requiere algún examen de laboratorio, si requiere algún estudio más profundo y finalmente vas a poder indicar cuál es el tratamiento. Como les decía, la piel te invita a que inmediatamente quieres acercarte y quieres ver. Ves un granito, ves una pápula, una mancha, una mácula, e inmediatamente dices, creo que ya sé por lo que viene. Y muchas veces pues nos equivocamos, ¿verdad? A veces no vienen por lo que está a la vista, a veces vienen por otra cuestión. Pero bueno, dermatología nos invita a, como les decía, que como la piel está expuesta, queramos inmediatamente, ¿verdad? Pues investigar qué está pasando. Como en este ejemplo de esta paciente, lo primero que podríamos pensar es que esta paciente está acudiendo con nosotros por la hiperpigmentación que se ve en el rostro, ¿verdad? Eso es lo primerito que nosotros pensaríamos y más que nada, ¿por qué? Porque pues está en zonas expuestas a la piel, al sol, perdón, y pues está en el rostro, salta a la vista. Bien, en cuanto a la topografía, nosotros que tenemos que tener de preferencia en nuestra historia clínica, si es posible, estas figuras donde nosotros podamos marcar el sitio donde yo estoy viendo las lesiones de la piel. Me va a ayudar mucho, primero que nada, porque sabemos que hay, digamos, dermatosis, hay enfermedades de la piel que son
específicas de encontrar, por ejemplo, a lo mejor como la alopecia pues en el cuero cabelludo, una onicomicosis, pues ya sabemos que en las uñas. Si hablamos de una escabiasis, pues en el tronco. Entonces, eso nos ayuda mucho a ir descartando y decir, bueno, pues si está en esta zona, por ejemplo, digamos, no sé, en el rostro, generalmente no pienso en una escabiasis, pensaría a lo mejor en un acné, en una hiperpigmentación, dependiendo de la lesión elemental que el paciente traiga. La segunda razón por la cual es importante hacerlo es porque nosotros también debemos de marcar si la lesión que está presentando el paciente se encuentra localizada, diseminada o generalizada. Y bueno, localizada es cuando solamente se encuentra en un solo sitio, puede ser por ejemplo el rostro, en un brazo o en el tronco, pero es un solo sitio. Ya cuando hablamos que es diseminada es cuando ya estamos encontrando 2 o más sitios. Y ya cuando hablamos que está afectada en promedio el 90% de la superficie, se habla que es una dermatosis generalizada. Y bueno, la morfología, como les decía, tiene mucho que ver con las lesiones elementales que vimos la clase anterior. Nosotros tenemos que describir la lesión. Si nosotros podemos describir qué tipo de lesión, con eso vamos a poder descartar varias patologías y poder enfocarnos al diagnóstico, como les decía, presuntivo. ¿Qué me va a orientar? Dependiendo si la lesión es primaria, si es secundaria, y después de eso en la descripción, la cantidad de lesiones y si todas tienen la misma forma o varían, es decir, si es monomorfa o es polimorfa. Dependiendo de la distribución que tenga, pues vamos a ver que en dermatología muchas tienen un patrón específico de distribución y eso pues nos ayuda bastante para poder nosotros enfocar el diagnóstico. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen, se van a dar cuenta que, por ejemplo, vamos a hablar, digamos, el ejemplo que les daba, el acné. Si el paciente viene con pápulas, con pústulas, incluso viene con lesiones o cicatrices en el rostro, lo primero que puedo pensar generalmente quizás es un acné, sobre todo si es un paciente relativamente joven o si es una mujer con obesidad, puedo llegar a pensar que es un acné. Pero si encuentro esas pápulas o pústulas, por ejemplo, en las plantas de los pies o en el dorso del pie, pues no voy a pensar en acné. Voy a pensar en cualquier otro tipo de dermatosis, pero no en acné. Entonces, lo que quiero decir con esto es que precisamente la topografía me va a ayudar para que yo pueda ir descartando y decir, no, pues si esas lesiones están aquí, definitivamente acné no es. Y por ejemplo, que yo diga, bueno, una alopecia, pues tampoco, porque eso es en el cuero cabelludo y tampoco lleva pápulas y no hay pústulas. Entonces, eso es la ventaja o esa es la parte importante del por qué debemos de hacerlo de esa manera. Dentro de la exploración en dermatología, pues también, aparte de ver lo que es la piel, vemos lo que son los anexos. Los anexos vienen siendo las uñas y el pelo. Todo eso también lo tenemos nosotros que ver. ¿Qué vamos a buscar? Cambios de coloración, cambios en la morfología, si veo escamas, si veo líneas, si veo un color que no sea normal, pues obviamente me está hablando de que algo está pasando. Igual en el cuero cabelludo, si veo zonas de alopecia, si veo escamas, si veo costras, todo lo que yo encuentre, pues me va a orientar a pensar qué puede estar pasando. Con toda esa información, pues nosotros obtenemos lo que es un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Yo ya puedo pensar, este paciente, por ejemplo, si aquí lo vemos, nosotros vemos que tiene una lesión en el pabellón auricular. Primero que nada, decimos, bueno, está en una zona expuesta al sol. Número 2, por las canas, la imagen, puedo pensar que se trata de una persona ya mayor, fácil, arriba de los 50 años quizá. Segundo, veo que son, pues aparentemente unas lesiones, parecieran ser hemáticas, pero por aquí veo una pequeña escama, pareciera ser como que había una costra. Entonces, lo primero que yo puedo llegar a pensar aquí es que quizás este paciente tenga una lesión precancerosa o un cáncer, ¿verdad? Algún melanoma quizás pueda ser. La otra es preguntar cuánto tiempo tienes con esa lesión, si es nueva, si la tienes desde que nació, si le causa prurito, si le sangra, y ya con eso ya puedo decir, ok, creo que sí pudiese tratarse de un cáncer.
en la piel por la zona donde está, porque a lo mejor lleva mucho tiempo de evolución, porque sangra, pero no le duele, no le pica, no arde. O si me dijera, no, es nuevo, me acaba de salir, tuve un traumatismo, lo descarto. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros veamos la información de esta manera. Y bueno, por lo mismo, dentro del interrogatorio, pues yo tengo que preguntar todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la lesión? Si causa alguna molestia o no. Las más comunes que tenemos que preguntar es si causa prurito, si causa ardor, si es completamente asintomática. Si recuerdan la forma de inicio, la mayoría no se acuerda, pero hay algunos que te van a decir sí, inició como una mancha o una mácula y fue creciendo, hoy tengo años y no ha cambiado. Siempre se le debe preguntar al paciente cuál cree él que es la causa de eso. Muchas veces el paciente no te va a dar toda la información y como veíamos en las lesiones elementales, a veces hay pigmentaciones que son artificiales, que son por un tinte o algo. Entonces tienes que preguntarle, ¿tú crees que se deba a algo? ¿Usaste algo nuevo? ¿Estás en un nuevo trabajo? ¿Estás haciendo algo diferente? Siempre hay que preguntar. Y siempre también el tratamiento que haya empleado. La mayoría de los pacientes te dicen que no han usado nada, que no se han puesto ningún medicamento y que así han estado. Pero si tú indagas más, muchas de las veces el paciente te va a decir, bueno, es que no me puse ningún medicamento porque pues no había venido al doctor, pero mi vecina me dijo que mezclara esta hierba y que hiciera el aceite con no sé qué y pues nada más eso me he puesto, pero lo omiten, no te lo dicen. Entonces tú tienes que siempre investigar. ¿Y por qué? Porque en dermatología es muy, muy frecuente y yo creo que muchos de ustedes lo han visto. Por ejemplo, si algún paciente tiene una herida, una cortada, ¿alguna vez han escuchado de alguien que se ponga telarañas para el sangrado o café? ¿Nunca les ha tocado? Nunca. No. Sí, bueno, Sí, ¿alguien sí? Sí, sí, ha tocado. Bueno, tiene años que no me toca, pero hace muchos años, cuando estuve en Cruz Roja, estábamos pues en el área de urgencias. Muchos pacientes llegaban pues quemados, con heridas cortantes, con abrasiones, y llegaban con unas plastas y cosas encima, y me tocó ver de todo, desde que telarañas, no sé de dónde las iban y las juntaban, pues ponían telarañas, o agarraban, se quemaban, y por ejemplo es que se rompieron un huevo y la clara de huevo se le embarraban. Café, azúcar, agarraban así del bote y pues en la herida. O sea, hacen muchas, muchas cosas. Y muchas veces pues no te lo dicen, otras tú los ves. Entonces es bien común en derma que se vayan a encontrar ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, exámenes complementarios. En dermatología, como les dije en un inicio, la mayoría es clínico. Es lo que tú ves y lo que el paciente te dice. Y con eso la mayoría de las veces tú llegas al diagnóstico. Pero va a haber algunas ocasiones en las que sí requieras algún estudio extra. Por ejemplo, la imagen que les ponía del paciente ahorita con la lesión en el pabellón auricular, pues ahí dependiendo de toda la información que yo recabe, probablemente habría que enviar a biopsia. Habría que biopsiar. Habría que ver qué más está pasando. Entonces, de las herramientas que tenemos en dermatología, una de las más útiles es la luz o la lámpara de Wood. Y esta lo que va a hacer es que al contacto con la piel va a emitir cambios de coloración que pueden verse desde la diferente gamas de colores hasta tonos fluorescentes, dependiendo de qué es lo que hay en la piel que se está revisando. Puede ser desde que tú veas cambios de color por las manchas, puede ser que sean por daño solar, por piel que es grasosa, por piel que es seca, etcétera. Cuando hay zonas que están bien hidratadas, también te las va a marcar, y zonas que están deshidratadas también te las va a marcar. La luz de Wood o lámpara de Wood se utiliza un poquito más cuando hablamos de aspecto cosmético. La mayoría de las veces se usa cuando llega alguien contigo porque tiene alguna, por ejemplo, hiperpigmentación o hipopigmentación y quiere ver qué tratamiento le puedes indicar para mejorar esa condición de la piel. También se utiliza mucho
en los pacientes, por ejemplo, con acné. En los pacientes con acné para ver si hay alguna colonización bacteriana en la piel o para ver si hay zonas que requieran mayor hidratación o no. Dependiendo de ello es lo que nos va a arrojar la imagen con la luz de Wood. Hay otros aparatos en los cuales pues también se emite la luz de Wood y te van a vaciar un resultado muy parecido al que estamos viendo aquí en esta imagen. Te va a hacer diferentes tomas con diferentes intensidades de luz y esa te va a mostrar un reporte de tu piel donde tú puedes ver, por ejemplo, que esta es tu piel normal y en el reporte te va a marcar las zonas que están hiperpigmentadas. O como en esta imagen que es un tanto borrosa, pero si ustedes se fijan, aparentemente en este lado del rostro se ve como si no tuviera manchas, como en este caso que sí se ven. Y con la luz de Wood podemos ver todas estas manchas. ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando los cambios que hay en la piel por la luz ultravioleta, por ejemplo. Y en estos casos, que es muy raro, pero sí se llega a utilizar, por ejemplo, cuando tienes un paciente que estás tratando, por ejemplo, por una hidrosalinitis y ya has dado tratamiento o apenas vas a iniciar y tienes duda, quieres ver si está colonizado, pues también se puede utilizar y te va a emitir diferentes coloraciones que pueden variar dependiendo del tipo de bacteria u hongo que esté en la zona. Otra de las herramientas que esa sí se utiliza más es el dermatoscopio. Y el dermatoscopio lo hay desde tamaños muy pequeños, no sé si aquí tengo, ya son muy pequeños como esto, y tú los puedes colocar directamente en lo que es tu celular, por ejemplo, que es como el que se ve aquí. Y lo que va a hacer es que va a emitir una luz que va a, digamos, traspasar o a permitir que tu estrato córneo, tu capa más superficial, se vuelva, digamos, transparente a la lente. Y tiene un aumento como si fuera un microscopio. Entonces te transmite una imagen que en este caso lo harías directo a tu celular, por ejemplo, y te traduce la lesión que tú estás viendo aumentada y puedes ver a través de la primera capa o el primer estrato de la piel. Entonces te ayuda a ver algunas lesiones y a demarcar las diferencias de coloración que puedas ver. Puede haber diferentes dermatoscopios, hay desde los que son portátiles, con mayor o con menor profundidad o capacidad de ver, hasta aquellos que tú puedes instalar directamente en tu consultorio con tu computadora y que van a tener mejor aumento y mejor calidad en la imagen. Pero bueno, esto es si te vas a dedicar a la dermatología, si no, pues obviamente una inversión así, pues no es muy recomendable. Puedes acudir a lo más básico que es una lupa y una buena iluminación. Pero bueno, si tienes acceso a un dermatoscopio, te va a ayudar muchísimo porque, como te digo, la primera capa o el estrato córneo se vuelve relativamente translúcido y te permite ver hacia zonas más profundas. Entonces, por ejemplo, esta mancha que vemos aquí o esta mácula, pues con el dermatoscopio ya podemos distinguir los cambios de coloración, si hay alguna vascularidad y la extensión que va a tener. Y como les digo, ya hay otros que son muchísimo más grandes, tienen mucho más aumento y que tienen la ventaja que si tú los tienes en tu consultorio, pues las imágenes las puedes ampliar, incluso las puedes almacenar o archivar al expediente del paciente. Pero bueno, repito, esto ya en caso de que te dediques a la dermatología. Si solamente lo vas a hacer como parte de tu consulta o quieres dedicarte a medicina estética, quizás un dermatoscopio portátil es buena inversión, pero andan más o menos como $250, más o menos, los portátiles. Dentro de los exámenes básicos que podemos utilizar también está lo que es la diascopía o vitropresión, que como ustedes ven en esta imagen consiste prácticamente en tomar algún objeto translúcido, puede ser un cristal, puede ser un plástico, y la idea es que sea translúcido. Entonces, cuando vemos lesiones que son eritematosas principalmente o lesiones que se ven vascularizadas y queremos distinguirlas, pues hacemos la vitropresión o la diascopía sobre la lesión para ver si al momento que yo presiono estas lesiones desaparecen o permanecen visibles,
¿Para qué? Para que yo pueda ver si la lesión es solamente porque hay eritema, porque está dilatado los capilares de la zona, o porque realmente hay una extravasación en la zona y por eso se encuentra la zona que estoy viendo eritematosa en el paciente. De los signos que podemos encontrar en la exploración física, uno de los, digamos, que vamos a tener que buscar intencionadamente es este signo, el signo de Nikolsky. Y así como ven ustedes aquí en la imagen, ven en donde está haciendo presión con el dedo y ven cómo se está trayendo la piel, cómo la está como desprendiendo. Bueno, cuando esto ocurre se dice que es un Nikolsky positivo y cuando tú presionas y no se viene, pues es un Nikolsky negativo. Lo que va a generar es que haya un desprendimiento de la epidermis. Hay algunas lesiones y algunas dermatosis que hacen que los desmosomas que unen las capas o los estratos de la piel, pues no están, digamos, presentes, están dañados o simplemente son enlaces muy débiles. Y eso hace que al momento que tú hagas esto, pues la piel se venga. Entonces, vamos a ver en el transcurso de las clases cómo hay algunas enfermedades en las cuales es muy clásico que veamos este signo positivo. El signo de Darier, también lo vamos a observar generalmente en aquellos pacientes que forman, por ejemplo, la presencia de abones, que también ya lo vimos en las lesiones elementales, que son aquellas que decíamos que es por degranulación de los mastocitos y que puede ser por alguna urticaria o puede ser, por ejemplo, cuando nosotros frotamos algún objeto romo sobre la piel y nos marca este tipo de lesiones. Entonces, no todas las personas lo formamos. Por ejemplo, hay quienes simplemente se rascan y en cuestión de unos segundos ya traen este tipo de lesiones o de abones y hay quienes se rascan, se pone medio rojito el área y se acabó, no se forma el signo de Darier. Entonces vamos a ver también cómo hay algunas dermatosis que lo forman y otros no. El signo de Auspitz, básicamente, no encontré muy buenas imágenes, la verdad, pero básicamente consiste en lo siguiente. Vean esta imagen, vamos a suponer que fuera más nítida. Representaría lo que es la piel y, por ejemplo, cuando ustedes, si alguna vez les ha pasado, no sé, que se han caído andando en bicicleta, en patines o corriendo y se han raspado la piel. Al momento que la piel se raspa y se fricciona, la capa más superficial se cae y nos queda una zona como blanca y luego si ustedes se fijan, empiezan como un puntito o puntitos de sangre apenas a querer brotar. ¿Lo han visto alguna vez de esa manera? Digo, a mí sí me ha pasado, a todos, ¿no? Bueno, entonces el signo de Auspitz es así. Imaginen que es la piel y estos puntitos rojos representan ese goteo o ese puntilleo que les menciono. Por eso se describe como en gotas de rocío. En algunas de las dermatosis que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, es en la psoriasis. Vamos a ver que hay presencias de escamas y no todos los pacientes, pero la mayoría, cuando ya tienen formadas las placas, si tú de forma intencionada desprendes una de las escamas, que de hecho lo tienen que hacer en la exploración, pues van a ver este signo de Auspitz. Otro de los signos importantes que tienen que recordar es el signo de exclamación. Y se llama así porque si ustedes ven, por ejemplo, con un dermatoscopio, vemos la zona del cabello, vamos a ver que el cabello, aquí por ejemplo se ve grueso, también se ve grueso, pero hay cabellos que son muchísimo más delgaditos, por ejemplo en la alopecia areata o en la tricotilomanía. Y si ustedes se fijan, estos cabellos que son más delgados, se desprenden y de repente vemos puntos como estos, donde el cabello apenas quiere otra vez volver a salir. Entonces vemos, se fijan aquí la base gruesa y la punta delgadita. Aquí la base gruesa, aquí no se nota el cabello, pero aquí, por ejemplo, en se ve la base gruesa y apenas se empieza a ver aquí la puntita. Aquí se ve otro grueso y delgadito. Ese es el signo de exclamación. Cuando ustedes lo llegan a ver en vivo, es muy, muy clásico. Se nota a simple vista porque se ven esas como crecimientos amplios, como les digo, gruesos y luego la parte delgada. Y eso lo podemos ver muy frecuentemente en algunas alopecias. Otras de las cosas que podemos evaluar y que en dermatología nos ayudan muchísimo, por ejemplo, son los test epicutáneos. Estos consisten básicamente en elaborar estos parches, eso lo hace generalmente el alergólogo.
Y estos parches se preparan con diferentes antígenos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú dices, no sé qué me está pasando, pero cada que cambia el clima, comienzo a estornudar, me escurre la nariz, me lloran los ojos, hasta siento comezón, pero pues no sé si será el polen porque nunca me han dicho que soy alérgico al polen. Porque no nada más en el cambio de clima me pasa, a veces entro a algún lugar y también me sucede. Entonces tú dices, ah, caray, bueno, pues hay que investigar. Entonces, este tipo de parches te los pueden elaborar, por ejemplo, con antígenos para evaluar si eres alérgico al polen, si eres alérgico al pasto, a la humedad, algún tipo de hongo, etcétera. Entonces, esos los van a armar los alergólogos en base a lo que yo le mande en la referencia, a lo que yo estoy pensando que pueda tener ese paciente y en base a lo que él me indique. Y bueno, estos también los vamos a ver más adelante. Se ve si hay en el sitio una reacción donde estaba en contacto el antígeno y vemos si hay zonas donde realmente se marca una respuesta bastante marcada o hay zonas donde realmente no. Se miden y de acuerdo al tamaño y a las horas de evolución se dice si es positivo o es negativo y ya te pueden diagnosticar algún tipo de alergia. Otro de los estudios más comunes pues es la tinción de Gram. No se utiliza mucho tampoco en derma, pero bueno, si tienes acceso a un microscopio, por ejemplo, ahora que estés en el servicio social y lo tienes ahí y lo sabes usar, ¿por qué no? Haz una tinción de Gram cuando tengas algún paciente en el que quieras ver si hay o no hay la presencia, por ejemplo, de dermatofitos y pues simplemente te va a ayudar a diagnosticar qué tipo de bacterias estás teniendo, si son gram positivas, gram negativas, y bueno, enfocar mejor tu tratamiento. Pero bueno, generalmente, como les digo, no es que se use de rutina, pero pues es una opción. Otra es hacer el test de Tzanck. Este generalmente se hace en lesiones que son de vesículas o de ampollas y que bueno, pues tú quieres simplemente confirmar y corroborar si pues está positiva la tinción para descartar también, como les digo, qué tipo de patología estamos viendo. Eh, Tampoco se hacen de rutina, a veces las hacen porque que estás pensando si realmente es algo viral o es bacteriano, quieres descartarlo y bueno, simplemente si tienes el acceso lo haces, si no, pues no. Este tampoco es muy frecuente que se haga el raspado o afeitado de la zona. Este generalmente se hace cuando tú sospechas de una escabiasis, raspas la zona de la piel con una pequeñita, pues una navajita o un bisturí si es que tienes, y lo que se busca es la presencia de los huevecillos del Sarcoptes. Repito, no se hace de rutina. Si lo tienes el acceso y lo quieres hacer, hazlo, pero no se hace de rutina porque el diagnóstico, por ejemplo, de Sarcoptes scabiei o escabiasis es clínico. Es clínico totalmente y a veces puedes raspar el sitio en busca de lo que son los huevecillos o del parásito, pero pues no lo vas a encontrar porque cavan túneles y si no le atinas al sitio donde está la hembra, pues no la vas a encontrar. Entonces, por eso es que se hace clínico. Y bueno, este sí es uno de los que más se hace, lo que son las biopsias. Las biopsias básicamente es tomar la muestra del sitio, ¿verdad? Que vas a estudiar y pues depende de la zona, es la técnica que vas a utilizar. Puede ser con bisturí, puede ser con sacabocados, por ejemplo. Y si no tienes el entrenamiento o la capacitación, simplemente pues lo derivas y ya el dermatólogo o el patólogo o el cirujano se encargarán de realizar la toma de la muestra. Y bueno, cuando ya hayas decidido cuál es la línea a seguir, si vas a hacer un estudio complementario o no lo vas a hacer, entonces ya puedes ahora sí complementar tu exploración física, tu interrogatorio y tus resultados de tus estudios para llegar a un diagnóstico donde tú ya puedas ahora sí poder decir de qué tipo de dermatosis se trata. Y con esto, bueno, pues ya puedes ahora sí indicar un tratamiento bastante, pues, acertado y adecuado hacia el paciente y pues continuar con la vigilancia porque pues no siempre vamos a ver que el paciente tenga resultados. Bien, dentro de la historia clínica, no sé por qué me lo dejo aquí empalmado, pero bueno, nosotros tenemos que poner
como siempre, la ficha de identificación del paciente y en lo que es el estudio de la piel, lo que les decía, siempre hay que poner la topografía, hay que poner la morfología, el sitio que está siendo afectado. Si tenemos el esquema, hay que marcar el sitio donde está la lesión presente, marcar si es pues solamente localizado, si está diseminado, si es asimétrica, si es simétrica y bilateral, etcétera. Y bueno, tenemos que poner toda esta información porque eso, como les digo, nos va a orientar y nos va a hacer mucho más sencillo el estudio del paciente y nos ayuda mucho para que podamos llegar a un buen diagnóstico. Bien, corrí. Ok, eso es en cuanto a lo que les decía de dermatología. Tenemos nada más que tener en cuenta, sobre todo, que en todas las dermatosis que vamos a estar viendo en este curso, todas tenemos que aprender a identificar esos 3 puntos: topografía, morfología y la descripción, donde vamos a poner si es localizada, diseminada, generalizada. Eso es básico para que podamos nosotros llegar a un buen diagnóstico. Las primeras dermatosis que vamos a ver, pues van a ser las piodermias, como ya se los había mencionado. Antes de entrar a piodermias, tenemos que ver anatomía y fisiología de la piel. ¿Qué vamos a ver en anatomía y fisiología? Lo que son los estratos de la piel, cuáles son los componentes que hay en cada uno de esos estratos, por qué son importantes y si se daña uno de ellos, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que sería el día de mañana. ¿Ok? Si mañana por alguna razón